Esto son palabras mayores. Bueno, gente, el caso ese que salió por todas partes de que había 20.000 cuerpos en una bodega, en un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá, denunciado entre otras cosas por una gente que vino de la ONU, yo no sé quién les informó qué fue lo que pasó, que decían que era una información que venía de medicina legal. Bueno, eso realmente ha cogido más vuelo del que nos imaginábamos. Es una noticia internacional. Esa es la imagen que proyecta el país. Sí que es verdad que tenemos más de 100.000 desaparecidos, pero hasta ahora yo no he escuchado ninguna confirmación de que eso sea un hallazgo concreto, que haya pruebas de eso. Para salir de dudas tengo conmigo ni más ni menos que al presidente del Sindicato de Medicina Legal, el doctor Javier Oviedo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo así que la ONU pone las campanas al vuelo de que tenemos 20.000 cuerpos en el Dorado, en un hangar? El instituto, hasta donde nosotros tenemos entendido y hemos averiguado, tampoco tiene ni conocimiento de eso, ni siquiera le han solicitado como una intervención de parte de nuestra institución para el apoyo técnico y científico en el análisis de esos cuerpos. Increíble. Y es que lo increíble de esto es que los expertos del Comité de Naciones Unidas para la Desaparición Forzada, el señor Juan Pablo Albán y la señora Carmen Rosa Villa, junto a la oficial de Derechos Humanos Carla Villarreal, dieron rueda de prensa y todo. Y dijeron, según la vocera del equipo de expertos, que era el Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, donde venía esa información. O sea, ¿qué puede haber pasado ahí para que salga semejante inexactitud o al menos semejante afirmación tan temeraria sin pruebas? Desde el comunicado del instituto y de nuestra organización, nosotros no tenemos conocimiento ni que exista ni que hayan solicitado al instituto su intervención en el análisis de esos cuerpos. En lo que a ti concierne, ¿cuántos cuerpos puede haber pendientes de identificación en este momento que dependan de medicina legal? Con relación solo a cuerpos que llegan de la unidad de búsqueda y la JEP, por lo menos doy una cifra que la conozco muy bien y es el Laboratorio de Antropología Bucaramanga. Tenemos pendiente 450 cuerpos por examinar. No tenemos espacio para hacer eso, no tenemos, digamos, el personal suficiente, y así pasan todos los laboratorios del país. Digamos, desde su creación, el instituto no ha sido fortalecido. Nosotros apenas somos 2.408 funcionarios. O sea que tú me estás diciendo que el Instituto de Medicina Legal es absolutamente insuficiente para hacer la labor de tipificar esos desaparecidos, y me das el dato que solamente en Bucaramanga hay en torno a 400 cuerpos por identificar, pero ¿cuántos puede haber en el resto del país? Yo creería que alrededor de unos 1.500 cuerpos, si no son más. No tenemos espacio, no tenemos un sitio donde trabajar. Estamos casi que trabajando en el mismo sitio con cadáveres a los lados, debajo de mesas, y siguen llegando cuerpos y no tenemos espacio donde guardarlos. ¿Cómo puede estar este instituto trabajando con las uñas? Esa es la punta del iceberg, por decirlo así. No es solo personal. Nosotros a nivel país tenemos solo 146 puntos de atención en los 1.100 y pico de municipios que hay. Es decir, la capacidad es del 13%. Entonces, de esas 146, solo 23 son propias, el resto estamos en hospitales y nos están sacando los hospitales, y con toda razón, lo digo yo, porque
igual los hospitales están en crisis. Entonces, nosotros deberíamos haber tenido unidades propias, que son muchas de las problemáticas que tiene el instituto actualmente y que no le van a permitir responder a esas víctimas y a esos desaparecidos. Javier, siendo un poquito mal pensados y estando en Colombia, ¿no corresponde todo esto a una política de Estado o a unos propósitos concretos en un país en el que hay tantos desaparecidos que precisamente el instituto que tiene que identificar desaparecidos no funcione? Uno no entiende, es más, a veces pensamos que la intención es acabar el instituto, esa es la realidad. ¿Tú cuántos años llevas trabajando allí? 23 años. Me lo estás diciendo con el conocimiento más absoluto de una situación que yo creo que es desconocida para la mayor parte de los colombianos. Un instituto de medicina legal que hemos tenido ya antecedentes de casos bastante graves. Aquí en el pasado, recordemos, en torno a todo lo que pasó con el caso de Pisano, hemos hecho programas contigo y ya nos contabas de la precariedad. Pero es que esta visita de la ONU, aquí estoy viendo que ellos estuvieron durante una visita de 2 semanas en 55 reuniones con autoridades y otras 61 reuniones con víctimas del conflicto armado. Y una de las cosas y las conclusiones a las que llegan es a que existe un hangar en el aeropuerto El Dorado con más de 20,000 cuerpos. O sea, me parece increíble. O sea, son 2 semanas de que han estado estos investigadores en Colombia. ¿Cómo es posible que saquen una afirmación así sin sacar pruebas contundentes? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que realmente exista ese hangar? No digo con 20,000 cuerpos, pero con un montón de personas, de cuerpos de personas desaparecidas. Si eso es así, imagínese lo que va a pasar con el instituto. Colapsa totalmente, colapsa. Javier, más o menos ¿cuántos cuerpos llegan por semana al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, que es donde estás tú? En los últimos 15 días llegaron 100. Hemos visto que las cifras de incluso desaparecidos en Colombia no se saben con exactitud, ¿no? Se barajan entre 98,000 y hasta 200,000 personas desaparecidas. Más o menos, ¿cuál es la cifra que manejan ustedes? Más o menos 120,000 desaparecidos. También decían estos visitantes de la ONU, estos expertos de la ONU, que y nombraban concretamente la existencia de piscinas, de cuerpos en subterráneos, o sea, daban una serie de detalles como muy específicos. ¿Tienes tú algún conocimiento de algún tipo de depósito de cuerpos por fuera de las instalaciones de lo que es el Instituto de Medicina Legal de cada municipio? No tengo conocimiento y los cuerpos que tiene el instituto es porque los han traído autoridades, la unidad de búsqueda, la JEP. Recordemos que el instituto, su función es el análisis, es decir, la identificación, pero digamos ya la búsqueda, la exhumación es de otras entidades, como Fiscalía, Policía, la JEP. Fíjate que el comité de la ONU decía que los recursos materiales y humanos disponibles no permiten dar una respuesta a la demanda, o sea que están corroborando lo que estás diciendo tú, pero daban esos datos como que Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y en las llamadas piscinas. Yo he visto varios reportajes en inglés que dan esta noticia como cierta. Digamos que no es del todo que esté fuera de la verdad, pues todos sabemos que en Colombia hubo muchos desaparecidos. Si calculamos 120,000, pues algunos están en ríos, otros en fosas comunes. Pues hay muchos sitios donde están y algunos, digamos que están en cementerios. Que esa es otra problemática que hay desde hace mucho tiempo y que no se le ha puesto, digamos, el cuidado que requiere. ¿Cuál? O sea que literalmente no tenemos dónde guardar más muertos. En el instituto no. Bueno, en el cementerio la problemática, pienso yo que es una problemática de Estado y el problema es que si bien es cierto, en la época del conflicto algunos de esos cuerpos sí llegaron a cementerios. Antes hace mucho tiempo se usaban eran las bóvedas comunes y ahí se echaban todos. Después pues ya fue la fosa individual, que no se podía, que se tenía que conservar una fosa individual, pero igual después de que tienen más o menos los 5 años, pues el cementerio los saca de esa bóveda y los echa en otro lado. En el caso específico de medicina legal, si tenía, por ejemplo, un cuerpo no identificado, hacía la necropsia, hacía la inhumación estatal, y si en los registros de medicina legal está, por ejemplo, en el cementerio de Bucaramanga, está en el Panteón 1, fila 4, columna 5, y llega el familiar a reclamarlo y de pronto va a ir, puede ser que no esté ahí.
pero es porque se han movido y eso es lo que está pasando en todo el país. A mí me parece muy responsable esta afirmación de una de estas miembros del comité de la ONU, la señora Carmen Rosa Villa, que dice que ella señala a medicina legal como la fuente de la información. Y eso sí, aclara que ellos no han visitado las instalaciones. O sea, hasta alguien le ha dicho a esta señora esto y ella no ha tenido ningún problema, a pesar de ser una experta supuestamente en estos temas, de salir a afirmarlo públicamente. ¿Qué opinas tú de ese hecho? Es que es una información, 20, si no tenemos dónde guardar todos esos cuerpos y lo que tenemos, ¿dónde vamos a guardar 20.000 cuerpos? No es lógico. Además, 20.000 cuerpos son muchos, o sea, tenía que ser un espacio muy grande. A mí me gustaría que me contaras cómo es un día tuyo, cómo es el día de un médico forense trabajando en un país con estos niveles de violencia. Hay una diferenciación que hay que hacer y es, hay una violencia que es diaria, eso lo asume, digamos, que un grupo que se llama el grupo de patología, son la violencia del diario, o sea, la violencia del muerto en accidente de tránsito, el arma de fuego, el arma blanca, ¿sí? Y otra cosa muy diferente son los laboratorios de antropología, que es donde yo laboro, y es ahí donde llegan los cuerpos de la unidad de búsqueda, de fosas comunes, de los cementerios. Entonces nos trae la unidad de búsqueda, la JEP, la Cruz Roja, y son cuerpos normalmente que llegan esqueletizados o semiesqueletizados y que la gran mayoría pues su objetivo principal es la identificación para poder hacer entrega a los familiares, es decir, se supone que esos cuerpos que traen son desaparecidos que se tienen que identificar para entregárselo a sus familiares. ¿Y qué porcentaje de esos cuerpos, más o menos, que te llegan realmente pueden ser identificados y terminan en manos de sus familiares? Muy pocos. Es muy pocos, pero es por la dinámica en que se está haciendo. Es decir, por eso se requiere reevaluar lo que se está haciendo. Recordemos que el instituto es un estamento público del orden nacional adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Habiendo tenido las fiscalías que hemos tenido en Colombia, que muchas veces han trabajado de la mano con la criminalidad y le han tapado casos gravísimos, ¿cabe pensar la posibilidad de que la misma fiscalía haya tomado parte o haya intervenido en el pasado para que precisamente sea el Instituto de Medicina Legal el que funcione mal y de esa manera? Nosotros a través del tiempo hemos solicitado el apoyo de la Fiscalía en sus diferentes fiscales, pero eso no ha sido posible, ¿verdad? No se nos ha escuchado. 2 veces hemos tratado de erradicar un proyecto, se radicó con el senador Bolívar, pero nunca llegó al primer debate. Ahora, en este momento yo estoy como representante en la reforma a la justicia, ya presenté de nuevo el proyecto de ley. También estuve hablando con con el ministro Zuna, ahora actualmente con la nueva ministra de Justicia, con la doctora Buitrago, y estuve hablando con el fiscal de la problemática del instituto, pero hasta ahora no se nos ha escuchado. ¿Quieres mandar algún mensajito a Bolívar? Sí, claro, queremos pedirle el favor que nos recuerde, usted nos ayudó con 2 proyectos, desafortunadamente ninguno pues tuvo debate, pero usted conoce muy bien la problemática del Instituto de Medicina Legal. Queremos que nos apoye. Esto no es de ahora, viene de muchos años, usted lo conoció y al día de hoy no ha cambiado nada. Entonces, ayúdenos, por favor. ¿Y no hay un cambio en este nuevo gobierno, con esta nueva fiscalía respecto a toda esta actitud hacia el Instituto de Medicina Legal? El instituto sigue igual que como venía el otro fiscal, tal cual, igual. Bueno, gravísimas, gravísimas estas revelaciones. Me parece absolutamente alarmante. El país está lleno de familias rotas porque tienen personas desaparecidas. Queremos saber la verdad. Sabemos lo que ha sido la Fiscalía en Colombia. El Instituto de Medicina Legal depende de la Fiscalía. Llevamos 2 años de un nuevo gobierno y todavía me dices que no has visto cambios reales en el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal. ¿A qué crees que se deba eso? En este momento
el instituto tiene el mismo director encargado, porque está encargado, que dejó el anterior fiscal. Ya socializamos nuestro proyecto, que es una reestructuración del instituto. Uno de las grandes propuestas es que el instituto salga de la fiscalía. Lo importante aquí es que sea totalmente independiente y que no dependa de uno, porque es que la fiscalía hace parte de uno de los actores digámoslo así, del sistema penal. No debería ser así. Debería ser, o sea, nosotros siempre hemos dicho que el instituto debe ser totalmente independiente y que lo único que le interesa al instituto es la verdad, pero técnico-científica. Yo voy a ser mal pensado un momento, dime si me equivoco. Si el Instituto de Medicina Legal es el que tiene que hacer la peritación, por ejemplo, en el levantamiento de cadáveres, en las autopsias, en las necropsias, en la antropología forense, lo que sea. Y eso depende de la fiscalía. Imaginemos que yo soy fiscal o tengo algo que ver con la fiscalía, tengo mucho poder y quiero ocultar un crimen o quiero que una muerte pase por una causa natural en lugar de ser una muerte ocasionada. ¿Esa dependencia del Instituto de Medicina Legal directa a la Fiscalía permitiría algún tipo de injerencia por parte de esa supuesta o ese supuesto fiscal corrupto sobre medicina legal? Lo vimos en el caso de Pisano, por eso se fue un director. Jorge Enrique Pisano era el auditor del proyecto Ruta del Sol 2, adjudicada a Odebrecht y al grupo Aval. Al grupo Aval de un señor del que se habla demasiado poco en Colombia, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, a pesar de ser el dueño del país. Y cuando Pisano descubrió pago de sobornos a empresas y contratistas, lo comunicó a su amigo Néstor Humberto Martínez, que en ese momento era abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y quien posteriormente llegó a ser el fiscal general de la Nación. Curioso que no se declaró impedido. Bueno, buena parte de los colombianos, de verdad que no nos conformamos con las explicaciones que dio la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ex abogado de Luis Carlos Sarmiento y ahora fiscal, de que la muerte de Pisano fue por causas naturales y que la de su hijo por accidente. Tampoco nos gustan las prisas del actual fiscal Barbosa de cerrar el caso, ni el engaño y la manipulación que hubo clarísimamente en medicina legal. Y mucho menos el silencio de algunos medios de comunicación respecto a todo lo que tenga que ver con este caso y con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Recuérdanos el caso de Pisano, que lo tuvimos en este programa, Javier, contigo, y creo que fue de los más llamativos. ¿Estaba en ese momento de fiscal quién? Estaba Néstor Humberto Martínez y estaba director general Carlos Eduardo Valdés Moreno. En el caso Pisano, digamos que era uno de los testigos claves en el caso de Odebrecht, una serie de sobornos que hubo ahí para obtener contratos. Él era uno de los testigos clave que inclusive tenía pruebas según lo que vimos en los medios, y que de un momento a otro falleció supuestamente por una muerte natural. Desde el punto de vista técnico-científico, hubo varios errores y varias mentiras por parte del director de ese entonces, y lo que nosotros hicimos fue evidenciar eso. Lo que estaba diciendo Eduardo Valdés Moreno en ese momento no era cierto. Recuerdo que esa denuncia la hicimos aquí en Palabras Mayores, estaba Gonzalo Guillén también en esa entrevista. Me parece que ese caso continúa siendo como una incógnita muy grande para los colombianos, ¿no? Luego, posteriormente, viene su hijo a visitarlo desde Barcelona y también bebe de la misma botella con cianuro, que aparentemente fue la que ocasionó la muerte de su padre, y en ambos casos se determina que eso es un accidente. ¿Qué pasó con ese caso? Aclárame un poquito ese tema porque no lo he seguido. Es decir, si no hubiera pasado lo del hijo, yo pienso que todo hubiera quedado ahí. Desafortunadamente el hijo ingiere agua de una botella y él fallece en minutos, que esa es la intoxicación con cianuro, y él llega al instituto y allá al hijo se le, digamos que se demuestra que fue una intoxicación por cianuro. Cuando pasa eso, entonces revive el caso del padre, y entonces donde empieza toda la polémica de decir no, él no fue envenenado. Entonces, digamos que el director de ese entonces era muy enfático en decir que todo se había demostrado que el Pisano padre no había sido intoxicado con cianuro, ¿no? ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, y eso a costa de pruebas que digamos que no estaban establecidas en el instituto, o sea, y fuera de eso hubo algo que
que fue lo que permitió o lo que generó su salida del instituto, y que fue el decir que una mancha en una toalla era de sangre y que se había analizado y que no tenía cianuro, que ni siquiera la mancha era de sangre. Ese fue como el florero de Llorente, y él salió por eso. Ese señor salió y me acuerdo que luego le hicieron un nombramiento muy curioso. ¿Dónde fue que lo nombraron? Asesor de Néstor Humberto Martínez. Asesor de En Néstor la Humberto. fiscalía. Sí, claro. Esa es una de las buenas razones por las cuales la medicina legal tiene que ser independiente. Esa es una de las buenas razones. Y ese caso de Pisano que sigue impune. Desde aquí nuestra solidaridad con toda la familia de Pisano, un héroe de Colombia, denunció corrupción, le costó la vida y ojalá que se haga justicia con eso. Hasta ahora, ¿cuáles son tus sensaciones con la nueva fiscal? Pablo, yo personalmente hablé con ella en un momento de cuando hubo la reforma, una de las sesiones de reforma a la justicia. Fue muy corto, y después posteriormente en la reunión, digamos que no me atendió ella, sino el vicefiscal, al cual pues les pusimos toda la problemática del instituto, pero eso fue hace unos meses, y pues seguimos con un director encargado. Con eso le digo todo. O sea, Increíble. Esto no Increíble. ha pasado nada. A mí me encantaría, de verdad, Javier, tengas una participación periódica, que tengas esta ventana de opinión ciudadana que es este canal, para que nos vayas contando lo que pasa, porque me parece increíble. Refleja no solamente el sufrimiento de cientos de miles de familias que tienen víctimas, sino la impotencia hasta de los mismos médicos, de los mismos científicos, de todos los miles de trabajadores que tenga el Instituto de Medicina Legal para poder ayudar a esclarecer estas desapariciones. Así que te agradezco muchísimo. El proyecto lo que busca es que el instituto sea este instituto para lo cual fue creado, responderle a la ciudadanía. El instituto requiere necesariamente una reestructuración. Javier, colega, de verdad, admiro muchísimo lo que haces. Me parece que yo creo que todos los colombianos que desconozcan esta parte tan dura de la medicina, que sepan que existen profesionales como tú, como tantos compañeros que están en medicina legal en este momento trabajando con las uñas. Desde aquí le pedimos a la fiscal, por favor, que se pronuncie. Espero que todo el mundo etiquete este vídeo y la etiquete a ella para que le llegue directamente tus palabras, y que el gobierno, que Petro, que el mismo presidente y que todo el mundo haga la presión necesaria, porque no solamente se trata de una institución, es lo que representa, que es la búsqueda de la verdad que nos merecemos los colombianos, porque es parte de la búsqueda también de la paz. Otra cosa que quiero agregar es importante, y es: nosotros estamos poniendo los problemas, pero también estamos dando posibles soluciones. Lo que necesitamos es, ya nos escucharon, tomen decisiones. Yo me imagino que las asociaciones de víctimas, de familiares de desaparecidos, los apoyan a ustedes. El último proyecto que presentamos en el Congreso fue construido con organizaciones de víctimas, precisamente. Bueno, pues es un trabajo de víctimas, de profesionales, de una institución, y vamos a estar los colombianos pendientes de eso. Una realidad increíble. El caso de Pisano, pónganselo en la cabeza. Miren el anterior programa que hicimos, un programa muy bueno. Ahí está Gonzalo Guillén, búsquenlo hacia atrás en el canal, compartan, y doctor Javier Oviedo, siempre. Muchas gracias, Pablo, a usted y a toda su audiencia. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Gracias, Pablo.